En estos días hemos venido enseñando sobre las ventanas y tenemos una serie de 4 ventanas que hemos venido compartiendo para los que han estado tomando nota. 4 ventanas que tenemos en nuestra vida. Primera ventana que veíamos, la ventana de la sabiduría. Segunda ventana, la ventana de la oportunidad. Tercera ventana, la ventana de la profecía o del profetizar. Y hoy nos corresponde entonces la ventana número 4 para cerrar nuestra serie de ventanas, la ventana de la salvación. La ventana de la salvación. Dígale que está a su lado, tienes una ventana y esa es la salvación. Así que vamos a mirar la palabra del Señor en segundo libro de Reyes, capítulo 13, donde ha estado girando nuestra enseñanza. La enseñanza de la palabra, segundo libro de Reyes, capítulo 13, en los versos 14 al 17. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Amén. La ventana de la salvación está relacionada íntimamente con la anterior ventana, que es la ventana de la profecía, la ventana del profetizar. ¿Por qué? Usted encuentra que cuando viene llorando, dice la palabra que viene llorando delante de Eliseo el rey, gritándole: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y el profeta no lo toma por la espalda y le da golpes ahí en la espaldita y le dice: pobrecito, pobrecito, pobrecito. ¿O sí? Seguidamente viene el rey llorando. El profeta, estando enfermo, lanza una palabra profética para él. Le habla de una manera profética enseguida mismo, porque vemos lo que dice la palabra allí. Y le dijo a Eliseo: toma un arco, toma las saetas o las flechas, empieza a darle instrucciones, empieza a darle órdenes del ámbito profético. Pues el ámbito profético, como ya lo vimos en la ocasión anterior que nos encontramos, el ámbito profético maneja o está incluido dentro de nuestras vidas. Cuando un padre está hablando sobre su hijo, está desatando palabras proféticas sobre él, para bien o para mal. Cuando les estás diciendo: este tonto, este estúpido, este no sé qué cosas, estás declarando cosas sobre ese hijo. Por eso la palabra nos enseña que de nuestra boca no pueden brotar 2 clases de aguas. Tú no puedes estar maldiciendo por donde quiera que vas. Tú no puedes estar votando o vociferando palabras contrarias a la palabra de Dios, pues estarás contaminando tu vida y la vida de los que están a tu alrededor. Es como si tú estuvieras vomitando todo el tiempo en tu casa. ¿Sería bueno? ¿Sería agradable? Sería horroroso, a un punto de llamarlo asqueroso, ¿o no? Porque el vómito en sí trae suciedad y un olor pestilente que donde queda, Dios santo, daña el ambiente enseguida. De esa manera la palabra profética está unida a nuestros corazones, está en el ambiente espiritual y está basada en la palabra del Hijo de Dios. Por eso enseguida el profeta lanza una palabra de acción para el rey Joás, y el rey Joás entonces toma el arco. Luego dijo Eliseo al rey: pon tu mano sobre el arco. Es decir, el rey tomó los elementos que el profeta le dice que tome. Pero hay una característica especial aquí.
Y quiero hacer un ejercicio práctico. Venga, hermana Claudia, por favor. Ella es el rey. Y viene el profeta. Ella viene llorando. Mire su actitud de llorar. ¿Cómo llora, llora, llora? Porque tiene un gran problema. Y cuando viene el profeta le lanza una instrucción: toma el arco y las flechas. Ella lo tomó, pero cuando el rey las toma no está en la actitud de hacer el ejercicio. No sé si me hago entender esto. Una cosa es tener los elementos y otra cosa es tener los elementos en la actitud correcta. Muchos cristianos tienen los elementos en sus manos, pero no los tienen en la actitud correcta. Era el problema del rey. Pero déjeme decirle que esto no solamente es el problema del rey de ese entonces, es el problema hoy actual. Y vienen a los pastores o al ministerio de la iglesia: oren por mí porque Dios los escucha más a ustedes. ¿Qué cosa más alejada de la realidad? Tenemos que cambiar la actitud con la que los elementos están en nuestra vida. No es lógico que la autoridad impartida a la institucionalidad esté corriendo, siendo ahuyentada por aquellos que hacen el mal. No están en la actitud correcta. Así que el profeta le dice: tiene los elementos, pero ahora tómelos correctamente. Tiene un arco, tiene una flecha, pero ¿para qué son? Tómelos en la posición. Tome el arco, tome las saetas en la posición que debe ser. ¿Cómo sería lanzar una flecha con el arco, hermana Claudia? Y la pita o la piola de tensar, ¿y a dónde va a apuntar? Entonces me quito, porque yo no soy el blanco. Entonces la puerta del oriente está abierta allá está la tira, allá debe tirar. No allá, al oriente. Tense el arco. Pero cuando el rey está haciendo el ejercicio, hay una particularidad ahí en la escritura. Sigue la palabra. Verso 16. Luego que Eliseo al rey le dijo esto: pon tu mano sobre el arco. ¿Qué hace el profeta? Puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo, ¿qué cosa? Sus manos sobre las manos del rey. Entonces ella empezó el arco. Y el profeta, ¿qué hizo? Se unió a ella. Se unió al proceso de la persona. ¿Sabe qué ocurre aquí? Cuando usted toma la actitud correcta, la palabra profética se une en fe a ti, sobre tus manos, sobre la acción que tú estés ejerciendo. Y esto le da una cobertura en tipo profético a la vida espiritual. Hay que llamar las cosas que aún no son como si fuesen. Las cosas que eran ya son, las que han de ser ya son. Por razón de que el manto profético de la palabra lo está cubriendo. Porque la misma palabra de Dios dice que Él no es hombre. ¿Para qué? Mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que la ventana profética está unida a la ventana de la salvación. Usted debe tener en cuenta que la salvación, gracias hermana Claudia, no ha tirado todavía, ¿verdad? Ya casi, ya casi. Es una palabra que salvación se refiere a la liberación de un estado, de una condición indeseable. La condición indeseable del profeta era que tenía problemas con sus enemigos llamados los sirios, dice la palabra. Herirás a los sirios en Afec. Tenía una condición enemiga. El libro de Efesios capítulo 6 nos enseña que nuestra lucha no es contra sangre y carne,
sino contra principados, potestades, gobernadores, etc. Es decir, que tenemos luchas espirituales, tenemos luchas que marcan las vidas, tenemos luchas por las cuales cada día tenemos que enfrentarnos. Pero pareciera que algunos cristianos andan con los elementos en la mano, sin la actitud correcta y además despistados, porque no están sabiendo hacer, no están sabiendo ejercitar, y no porque no se les haya enseñado, sino porque no quieren obedecer. El Salmo 91, si usted lo revisa, nos enseña un pasaje muy clásico. ¿Qué dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo. ¿Y qué más? Siga diciéndolo. Siga, por favor. Él te librará. ¿De qué más? ¿De qué más? ¿Y qué más? Pero hay una condición para recibir todo esto. El que habita al abrigo del Altísimo. No es desde la comodidad de la almohada, es desde la incomodidad del ejercicio cada día de usar la palabra y la espiritualidad que Dios nos ha dado a través de ella. La ventana de la salvación vendrá a ti y te cambiará del estado de esa condición indeseable, siempre y cuando tú te mantengas, lo que dice el Salmo 91, habitando. David decía: prefiero tan solamente una vez en su casa que 1000 veces fuera de ella. Habitar en los atrios de mi Padre, habitar en la casa de mi Señor. Uno de los grandes problemas que ha generado esta pandemia es que ha alejado a las personas del habitar en la presencia de Dios, del habitar en su lugar, del habitar en los atrios del Señor, aduciendo argumentos y argumentos y demás argumentos. Pero uno los ve en diferentes lugares y situaciones, compartiendo y compartiendo y compartiendo. ¿Y eso está mal? No, no está mal. Pero cada cosa tiene su tiempo. Y cada uno de nosotros tenemos que obtener la ventana de nuestra salvación como primera medida en obediencia. Hablaba ayer con mi hija, como padre nos reunimos y le daba un ejemplo y le decía: en la medida de que seamos obedientes, pues tenemos los privilegios de ese derecho de ser hijos. Pero si no somos obedientes, perdemos el estatus de ser hijos. No, no los perdemos. Lo que perdemos son los privilegios de ese derecho. ¿Aló? ¿Los amamos? Sí, seguirán haciendo nuestros hijos, los seguimos amando. Pero en tanto no entren en la obediencia, no tendrán derecho, no porque se los querramos quitar, sino que es algo justo de que ellos deben entrar en el camino de la obediencia. Y si no, preguntémosle al hijo pródigo. El padre lo amó siempre, salía todos los días a la vera del camino y miraba y oraba por su hijo, lo lamentaba, pero su hijo quería hacer desobediencia. Déjeme decirle que, tristemente, si no todos hemos escogido el camino del hijo pródigo. Pero hasta que entramos en razón y somos necesitados de la ventana de la salvación, entonces decimos: ¿qué hago aquí? Entonces me levantaré e iré a mi Padre. Y ahí entonces cambiará mi estado deplorable a entrar en un estado de liberación. Antes no.
Él tenía que someterse a la ley, a la obediencia del Padre. Tenía que regresar a su Padre. Entonces la ventana de la salvación es para eso, para liberarnos precisamente de la esclavitud del pecado, de la condenación, dándonos como resultado la vida eterna en Cristo Jesús y por ende participar de su reino. Pero no solamente se queda en términos de salvación o de redención, porque el verbo griego, la palabra griega de salvación es soteria, y eso denota liberación o preservación o salvación cuando alguien acude a Dios. Ojo a esto. Soteria no solamente habla de la liberación del pecado como tal y de darnos el derecho a la salvación en Cristo Jesús. Soteria también habla del hecho de nuestra preservación, del hecho de nuestra salvación al momento de acudir a Dios. Por eso el salmista sabía perfectamente: a él correrá el justo y librado será. En otras palabras, soteria será para él. También el salmista dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? La salvación entonces para nosotros, y la ventana de la salvación, no solamente es acerca de nuestra eternidad en Cristo Jesús y en el reino de los cielos. La ventana de la salvación también tiene que ver, y se le añade el significado de ser salvos, salvos de muchas más cosas. Y entonces miremos qué hace la ventana de la salvación para nosotros. Hechos capítulo 9, el verso 24. Hechos capítulo 9, el verso 24. Pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Está hablando en relación al apóstol Pablo. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Otra versión dice: lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla. La comunidad en este caso salvó a Pablo de ser lapidado en Damasco y lo sacaron por una ranura, por una abertura, por una ventana en la muralla. La ventana de la salvación viene a nuestras vidas cuando estamos en obediencia, aún para librarnos de la misma muerte, hasta el momento en que hayamos cumplido nuestro tiempo aquí en la tierra. ¿De cuántas veces lo ha librado de la muerte el Señor? Algo muy vívido que sigue muy presente en mi corazón fue como el Señor, en ausencia mía, pudo librar a mi esposa al conducir el vehículo desde aquí, desde la Ciudadela hasta Girón, por esa autopista sin dirección. Nuestro hermano Germán, que está aquí, y cada uno de nosotros sabemos que el volante va unido a un eje, y ese eje a unas puntas a las llantas. Y si el volante no está unido a ese eje, pues el carro va a ir por loco. Entonces, ¿cómo se puede explicar que el auto haya caminado de este lugar hasta Girón, todo ese tiempo bajando, el volante suelto, porque cuando ella se vuelve a subir al auto para regresar, hace este sentido: gira y gira? La ventana de la salvación viene para cuidarnos, para guardarnos, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Dios. Él te librará del lazo del cazador. ¿Cuántas veces Satanás quiso matar a Jesús, aún en su niñez? La ventana de la salvación es Jesucristo mismo para nuestras vidas.
También se le presentó a Pablo en diferentes ocasiones, en el mar, con la serpiente, la víbora que lo mordió, y los nativos de aquella isla sabían que en pocos minutos iba a morir. Pero ¿qué pasó? La ventana de la salvación estaba para el Hijo de Dios, llamado Pablo en esa ocasión. Así que la ventana de la salvación está para preservar nuestras vidas. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 32. Avance conmigo, por favor. Segunda de Corintios 11, 32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados. ¿Con quién? Perdón, segunda de Corintios, estoy en primera. Un poco atrasado. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los Damascenos para prenderme, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque estos son los sufrimientos del apóstol Pablo en su ministerio. No solamente una vez, sino en diferentes oportunidades aguardaban los damascenos para prenderlo, y fue descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapó de sus manos. La ventana de la salvación viene como segunda medida para que tú alcances el propósito de Dios. Satanás, que es como el ladrón, viene para robar, para matar y destruir. Pero el Señor nos abre la ventana de la salvación y me dice: entra y sé librado y alcanza el propósito para el cual ha sido creado. Pero si andamos en obediencia. Porque el propósito de Satanás es sacarnos del propósito de Dios, que desobedezcamos. Y aún estando en desobediencia, Él abre otra ventana de oportunidad para nosotros, para que regresemos al camino. Qué bueno es nuestro Dios. Qué hermoso es nuestro Dios, que estando en el lodo cenagoso nos sacó de allí, nos limpió, nos rescató, nos redimió y nos dijo: hijo, corre la carrera, entra en la ventana de la salvación otra vez. La ventana de salvación que Dios te ha dado es para que vayas a correr el propósito de Dios y lo adquieras y lo cumplas en tu vida. La pregunta es si en realidad lo estamos haciendo. Si en realidad estás cumpliendo con el llamado y lo que Dios ha puesto en tus manos. Joás tenía una gran responsabilidad con su nación, con el futuro de su nación, con su familia, con él mismo. Y tiene la ventana de la salvación abierta para él. Tiene la profética palabra ahí, tiene al profeta a su lado, y tiene la oportunidad de cumplir el propósito de Dios, que era exterminar a los enemigos de Israel. Pero no la supo aprovechar. ¿Cuántas veces hemos tenido oportunidades de Dios, de salvación, para cumplir el propósito en una u otra manera, y nos hemos desviado y no los hemos adquirido, o nos hemos hecho lo de rogar, o nos hemos hecho lo que no es conmigo? Porque Bucaramanga, que es la ciudad de Dios, cuenta contigo. Cuenta con cada conexión que tú tienes. Cuenta con cada paso que tú das. Cuenta con cada palabra que lanzas. Cuenta con cada oración que haces. Para que esa puerta, esa ventana de salvación empiece a alcanzar al perdido. Empiece a alcanzar tu propia casa. Empieza a alcanzar la salud y la bendición que muchos están necesitando para este tiempo. ¿O no es así?
Pero tenemos que entender, ver esa ventana, entrar por ella y recibir los beneficios de esta ventana de salvación para nosotros. ¿Qué más hace? Josué capítulo 6, verso 25. Es el caso que ya vimos de la prostituta o de la ramera Rahab, Josué 6, 25. Y dice la palabra: así Josué salvó a la prostituta Rahab, leo la versión internacional, a toda su familia y a todas sus posesiones, por haber escondido a los mensajeros que él había enviado a Jericó. Y desde entonces Rahab y su familia viven con el pueblo de Israel. Esta mujer entendió cuál era el negocio, socio, y no era precisamente esa marca. Entendió que su vida pendía de un hilo grana. Entendió que era su ventana de la oportunidad. Entendió que tenía una ventana profética. Entendió que era su ventana de salvación. Y entró por ella. Y dice la palabra: y desde entonces Rahab y su familia viven con el pueblo de Israel. Fuimos injertados en el olivo, no siendo del pueblo, ahora nos hizo ser su pueblo para Dios y honra de nuestro Padre Celestial. Para eso son las ventanas de salvación, para raptarnos, para sacarnos, para liberarnos de nuestra condición declinable y deplorable e injertarnos en la salvación, en el propósito de Dios. Y por ende, desde ese entonces, Rahab permaneció con el pueblo de Israel. Desde el día que esta mujer llegó a la puerta de este templo y golpeó con insistencia, nunca más se apartó de la casa. Hermana Ismenia, qué buen testimonio. Entendió la ventana de su salvación. Entendió que era el momento profético para ella. Entendió que era la oportunidad para ella. Entendió que había ahí sabiduría. Y es que la ventana de la sabiduría, de la oportunidad, de la profecía y de la salvación se entrelazan todas porque es una sola persona. Su nombre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Pablo librado, Rahab librada. Miremos también 1 Samuel capítulo 19, el verso 11. 1 Samuel 19, 11. Entonces Saúl mandó a varios hombres a casa de David para que lo vigilaran durante la noche y lo festejaran al día siguiente. ¿Sí es así? Y lo mataran al día siguiente. Pero Mical, la esposa de David, le advirtió: si no te pones a salvo esta noche, mañana serás hombre muerto. Y enseguida ella descolgó a David por la ventana, y así él pudo escapar. Él te librará del lazo del cazador. Qué buen, hermoso Dios tenemos. Nos da ventanas de salvación siempre. Siempre. Libró a David para que fuera el rey próximamente, para que Israel tuviera su época dorada, para que alistara los elementos del futuro templo que Salomón levantaría. Tú tienes una ventana de salvación para que cumplas, insisto en esto, el propósito de Dios para tu vida. Él lo entendió, David lo entendió y Mical, la hija del rey, lo entendió. La ventana de la salvación también nos incluye otro elemento, número 4. Incluye liberación del diablo. Incluye la liberación del diablo, no solamente temporal aquí en esta tierra, sino eternamente también. Gloria a Dios por eso. Yo creo que usted me ha entendido eso todavía.
Desde la caída de Adán y Eva, nuestra vida cayó de la presencia de Dios. Y quedamos sujetos a vernos cada vez más con nuestros cabellos. ¿De qué color, hermano Clímaco? Blancos. Y a pesar de que le echen tintas, la naturaleza humana, luego de los 30, 33 años, empieza a envejecerse. Por más que quieras y esforzarte y mantenerte, estoy ocupado. Entiendes que cada día nuestras fuerzas menguan. Yo ya no soy el mismo de los 18. No soy el mismo de los 30. Soy el de los 40. Y me acerco al de los 50. ¿Me hago entender? ¿Quiere decir esto? Que nuestra humanidad caída, Satanás, que es el príncipe de este mundo, nos tenía encadenados al pecado. Nos tenía sujetos en esclavitud a todo lo que ello tiene que ver. Mas gracias sean dadas a nuestro Padre Celestial por su Hijo Jesucristo. Nos ha hecho libres del pecado, de la esclavitud y de Satanás y de sus garras. No solamente en esta tierra, sino también eternamente. Nunca más después de que nos vayamos de esta tierra tendrá poder sobre nosotros, ni estando en esta tierra, si su buen espíritu está alrededor nuestro. Gloria a Dios por eso. La ventana de la salvación nos incluye entonces esta liberación de la esclavitud del pecado, del autor del pecado, y no solamente en esta tierra, sino también en la eternidad. Allí en la eternidad, en el reino de los cielos, ya no habrá más llanto, tristeza, ni dolor, no habrá oxidación. ¡Oh, gloria! Seremos librados de este cuerpo y seremos semejantes al que nos diseñó. Volveremos a nuestro principio. Yo no sé si eso le da alegría. Me da alegría y gozo por mi hermana Ismeni. Ha partido a la eternidad, a encontrarse con el Eterno. Ya no tendrá más dolor. Tiene esperanza y alegría, porque apreciada es a los ojos de nuestro Señor la muerte de sus santos. Aunque aquí en la tierra no lo entendamos del todo. También es la referencia a la protección de Satanás en el ámbito espiritual. No en vano Jesús dijo que Satanás había venido para tres cosas: para robar, para matar y para destruir. En cuerpo mismo, en este cuerpo he sentido sus ataques espirituales en muchas ocasiones. A tratar de matarme, de asfixiarme, de traspasar mi cuerpo. Pero más gracias sean dadas a Dios que nos ha dado una ventana de salvación, de liberación. Y nada ni nadie nos puede tocar. Caerán a tu lado y a tu otro lado, más a tu lado, porque Él es el Señor protector, guardador de nuestras vidas. Satanás tuvo que pedir permiso al cielo para poder tocar a su siervo Job. La palabra del Señor es fiel a nosotros. Nos protege en el ámbito espiritual. Nos protege en el ámbito material. Cuando le dieron el permiso a Satanás sobre Job, ¿qué ocurrió con todas sus propiedades? ¿Qué ocurrió con su familia? ¿Qué ocurrió con su cuerpo?
Ahora regocíjate, hija de Sión, porque tu rey te protege, te guarda, ventana de salvación tiene sobre ti. Su ventana, su bandera sobre mí es amor. Job lo entendía y sabía que a pesar de esa prueba volvería esa ventana de salvación sobre su vida. Siempre hay esperanza para los que en Él esperamos. Romanos capítulo 8, el verso 9, que nos dice. Miren lo que expresa el apóstol Pablo. Mas vosotros no vivís según la carne. Romanos 8, 9. Sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Gloria a Dios. Yo no sé si ha entendido esa última palabra. Oh, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. La ventana de la salvación hace que el Espíritu de Dios vivifique tu cuerpo. Aló. Vivifique tu cuerpo por su Espíritu que mora en ti. Y si eres vivificado en el Espíritu, tu vida debe tener entonces ejemplos y frutos de eso. En días pasados tuve que ir a pasar una maquinilla sobre mi cabellera. Esperé mi turno y cuando ingresé al turno salía el señor siguiente que estaba haciéndose su corte. Para mi sorpresa, él me llamó con todos mis nombres y apellidos completos. Quedé sorprendido porque no sabía quién estaba detrás de tanto bozal. Pero él sí me reconoció. Pero algo que dijo me causó impresión. Me dijo, ¿por qué no cambias? Eres el mismo. Nos saludamos y de fin era un compañero del colegio, modelo 80. Gloria a Dios por eso. Pero la gente ve en tu vida si estás vivificado o no. Porque Él hermosea el rostro de sus hijos. Porque Él nos vivifica por su Santo Espíritu cada vez que entramos por la ventana de la salvación de Él. Porque somos para Él. ¿Para qué viene la ventana número 5 de la salvación? Para liberarnos de la condición, de la condenación del pecado, para librarnos del infierno y hacernos partícipes del camino hacia el reino de Dios. Usted debió haber dicho, gloria a Dios. Estamos seguros por el testimonio del Espíritu, por el testimonio de la confesión de su vida, de que un día volveremos a ver a nuestra hermana Ismenia y a todos aquellos que han muerto en Cristo Jesús con su fe en Él. Esperanza de gloria. Eso es estar libres y liberados del infierno, de la condenación, del lugar de tormento, donde el lloro y el crujir de dientes es continuo, donde es la muerte segunda, porque no se muere solamente en este cuerpo, sino también en el alma cuando se es lanzado al lago de fuego y de azufre. La ventana de la salvación en Cristo Jesús nos libra de esa condenación.
La ventana de la salvación, que Jesucristo nos lleva a su gloria eterna. Nos protege aquí en la tierra, nos guarda para Él y nos lleva a su presencia. Nos hace vivificar por el Espíritu nuestros cuerpos, haciéndonos cada día más semejantes a Él. Y nos hace también ser libres del dominio del pecado en nuestra vida. Romanos capítulo 6, el verso 14, mire lo que dice. Romanos 6, verso 14. Porque el pecado se enseñoreará. No se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino estáis bajo la gracia. La ventana de la salvación nos libra de que el pecado se enseñoree de nuestras vidas. Ya no vivimos para el pecado. Ya no estamos esclavizados para el pecado. Ahora estamos andando en la libertad de Cristo Jesús. Ahora nuestras vidas son vivificadas, nuestros pensamientos renovados, nuestras acciones vivificadas y nuestras vidas y familias siendo encaminadas a una gloria inmarcesible en Cristo Jesús. Por eso, si tus pensamientos y tu vida y tus acciones aún no han sido liberadas, la Biblia dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y esa es una ventana profética. Y esta otra es la ventana de la salvación. Porque el que a mí viene, dijo Jesús, yo no le echo fuera. La ventana de la salvación nos hace libres, porque nos hace tener el poder para vivir una vida distinta. Oh, gloria. Si su vida no es una vida distinta y es común y corriente como las demás, déjame decirte, algo está pasando en tu vida. Si tú no eres diferente, si tú no eres diferente y distinto conforme a la palabra, la ventana de la salvación está corriendo peligro en tu vida. Porque estás yendo conforme va Vicente, para dónde va toda la gente. Aló. Más buscar las cosas. ¿De dónde? De arriba. Porque nuestra salvación viene ¿de dónde? ¿De abajo o de arriba? ¿De la ventana del oriente o del occidente? Del oriente, de nuestra estrella de la mañana, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Tú tienes derecho a esa ventana de la salvación. La ventana de la salvación se ha abierto para ti y ya no tienes la necesidad de pecar. Somos unos santos pecadores o unos pecadores santos. Pero tú ya no vives. Tú ya no vives para el pecado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Las cosas viejas y aquí son hechas nuevas. Si tu vida no está experimentando las nuevas cosas de Dios en esa ventana de salvación, algo está pasando. Si tú no estás gustando la miel de su palabra, si tú no estás gustando el caminar en su voluntad, sino por el contrario estás llorando y no activándote en la palabra profética y caminando en la ventana de la salvación, estás como da vivienda. Estás en el lugar
Debes activar las antenitas y ser entendido en los tiempos, porque la ventana de la salvación te libera y te libera para una vida, porque Jesús dijo: al que el Hijo de Dios libertare, ese será ¿qué? Verdaderamente libre. Oh, gloria a Dios. Ahí hay una palabra profética poderosa. En realidad somos verdaderamente libres en nuestra vida. Sé que consciente soy de que tenemos luchas en nuestra carne natural. Pablo lo decía: las cosas buenas quiero hacer y termino haciendo las cosas malas. Pero una cosa sí hago: me extiendo adelante al supremo llamamiento, a aquel al cual me ha llamado, a la medida, a la estatura de aquel que dio su vida por mí. ¿Qué tenemos que hacer? Entrar por sus puertas con acciones de gracias, porque es ahí donde nosotros la encontramos. Y termino con esto, dejo para otro pedacito más. Sexto, la ventana de la salvación te protege de peligros terrenales. Gloria a Dios. Yo recuerdo que cuando era niño y estudiaba en el colegio americano, mis padres me enseñaron a cómo irme y venirme en el bus de la ruta pública Café. Estamos hablando del año 78, 70. ¿Cuántos son de esa edad? Gloria a Dios, benditos. Y recuerdo muy bien que papá me había comprado un maletín de cuero horizontal que colgaba en mis espaldas, no era vertical, era horizontal. Y yo siempre ponía el maletín detrás y lo amarraba con unas correitas, y ahí metía los libros y bajaba de la 18 hasta la carrera 15. Eso es calle 18 con carrera 18, 19 hasta la 15. Y siempre tenía que cruzar la doble vía de la diagonal 15, un niño de 8 o 9 años con esa responsabilidad. Pero igual se la dieron a Moisés y lo mandaron en una arquilla, ¿no? Así que este niño cruzó la primer sentido al norte, todo bien, todo bien. Pero cuando se decide cruzar el sentido que va al sur, al que tiene que acceder, se lanza. Y cuando él se lanza, estando solo en el separador, viene un vehículo. Y déjame decirle, yo sentí como niño cuando alguien me agarró por una manija que tenía el maletín aquí atrás y volvió y me puso en el separador. También recuerdo que alguien, el hermano Pinto, tenía una camioneta y me ofrecieron llevarme y cerraron mal la puerta. En una curva me salí. Hoy estoy aquí. Ventana de salvación para los hijos del Señor. Él nos protege del lazo del cazador, de la peste destructora, de todo aquello que quiera volar en la noche. Él es tu guardador, tu sombra, tu mano derecha. ¿Cuánta necesidad tenemos en estos tiempos de la ventana de la salvación? En Egipto vinieron las pestes, mas al pueblo de Dios librado fue. ¿Hay alguien del pueblo de Dios que tenga esa ventana de salvación? Póngase en sus pies, por favor. Debemos esforzarnos constantemente, iglesia. La vida cristiana es de constante avance, esfuerzo. El libro de los Hebreos dice de aquellos que retroceden que no agradan al alma del Señor. Nuestra vida no es de los que retroceden, sino de los que avanzan, de los que siguen por la ventana de la salvación, de los que se introducen por ella y permanecen, de los que permanecemos constantes en comunicación con Él a través de la oración de su palabra en nosotros.
Pero la ventana de la salvación es un arma de guerra también. El libro de los Efesios capítulo 6 dice: colocaos el yelmo de la salvación. La salvación no solamente es para escondernos y Él escondernos en Él, es también para salir con la palabra de Dios en nuestros labios y la espada del Espíritu en nuestras manos. Y si el enemigo ha querido venir, hay que trazar límites y avanzar a conquistar aquello que Dios te ha prometido a ti y a tu familia, a tus generaciones. Joás retrocedió en el plan de Dios. 3 veces venció a los sirios. El profeta lamentó amargamente eso y murió, no viendo cumplido el propósito de Dios para su nación, Israel. Yo proclamo sobre mi casa hoy ventana de salvación. Espada del Espíritu, viento de los 4 vientos, palabra revestida, sazonada en mi pensamiento y en mi casa y en mis hijos, en mis generaciones, para ver lo que Dios tiene para nosotros y cumplir su propósito en él. La ventana de la salvación es un arma de guerra. El ejército antiguo romano se vestía de todos sus elementos. Lo último que colocaba era su yelmo. Usted debe estar vestido con la ventana de la salvación. Sus pensamientos en tu mente, su palabra en tu espíritu, en tu boca, y Él hará algo nuevo hoy, algo nuevo en tu vida, algo nuevo para nuestras vidas, porque Satanás quiere destruir su pueblo, pero siempre hay un remanente, siempre hay un remanente, siempre hay unos valientes con las manos en alto, siempre hay un pueblo en pie. Siempre hay un pueblo que se levanta y dice: aquí estamos y aquí vamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos, levante sus manos. Se abrió la ventana al oriente. Hemos pasado por la ventana de la sabiduría, de la oportunidad, de la profecía. Tiene la ventana de la salvación. Oh, salvación mía, mi Dios mío y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Eres la ventana más hermosa, Jesús, el amado y deseado de las naciones. Mi amado Jesús viene saltando sobre los montes y yo salgo a su encuentro. Salgo al encuentro de mi amado. Mi amado es mío y yo soy suyo. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios del alma mía. Cuando vendré y me presentaré delante de mi Dios. Cuando entre por la ventana de la salvación para estar a solas con Él, para amarle, para contarle mis cuitas, para contarle mis razones, para contarle mis historias, y Él vendrá como en ese bálsamo, con esa ventana abierta de salvación y de júbilo sobre sus hijos, sobre sus hijas, sobre sus familias, y los cubrirá de gozo, de óleo, de sanidad, de protección. Porque déjame decirte lo que dice su palabra: porque debajo de sus alas estarás seguro, y adarga y escudo, adarga es su verdad para ti. Levanta tus manos y proclama la victoria. Levanta tus manos y proclama ventana de salvación, porque hay saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra los sirios. Levanta tus manos y sacude la palabra profética en favor tuyo. Levanta tu saeta de salvación, oh Dios, con tu pueblo. Levántala.
resplandece porque ha llegado tu luz. Levántate y resplandece porque ha llegado tu luz. Porque ha llegado tu luz. Porque ha llegado tu esperanza. Jesucristo, el Hijo de Dios. Tú que nos ves en la televisión, tú que nos escuchas en la radio, tú que nos ves en las redes de televisión, déjame decirte, necesita la ventana de la salvación. Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si Él entrara en tu corazón, te daría esperanza, te daría perdón de tus pecados, te daría una nueva vida, te daría amor y esperanza que tú necesitas. Si tan solamente le dijeras: Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Si tan solamente rindieras tu corazón y regresaras como el hijo pródigo a casa y le dijeras: Padre, contra ti, contra el cielo he pecado y te necesito en mi corazón. Necesitas tu defensa. Necesitas que Él se levante por ti. Levanta tus manos y confiésalo con tus labios y declara: ventana de salvación para mí. Abre tus labios. Recuerda que el profeta puso sus manos sobre las manos y en el rey, en el arco y en las saetas. Levanta tus manos, abre tu boca y siente como el espíritu profético, como el espíritu de revelación, como el espíritu de resurrección viene con esa palabra poderosa sobre tu vida, sobre tus labios, sobre sobre tu espíritu, y te da testimonio a tu espíritu de esa palabra de fuego que pone en tus labios, de esa palabra de poder que pone en tu vida, y esa palabra que puedes empezar a declarar sobre ese valle de huesos secos. Porque aún a pesar de que haya muerte y huesos secos, habrá vida para aquellos que pueden creer. No te he dicho, mujer, que si creyeres verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. No moriré, sino que viviré para ver las grandezas y la misericordia de mi Dios. Vamos, iglesia, levante su voz, levante su voz. Es tiempo de levantar nuestras voces y decirlo: que Él es nuestra esperanza, que Él es nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación, y que aunque a un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, pues ese es mi Dios. Él es mi esperanza. Él es, oh Dios, acude a librarme. Apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha. Pero gócesen y alegres en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: engrandecido sea Dios. Yo estoy afligido y menesteroso, apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía, y mi libertador eres tú, oh Jehová, no te detengas. Los que amamos tu salvación, a los que amamos tu salvación, a los que amamos tu salvación, a los que amamos tu salvación. Los que amamos tu salvación, a los que amamos tu salvación. Ahora le pido que ore y dé gracias a Dios por tan grande salvación que Dios nos ha entregado, por estar escritos en el libro de la vida, por aquel que vertió su sangre en la cruz del Calvario por tu vida, que sin ser pueblo nos hizo pueblo para Dios nuestro Padre, que estando olvidados y tirados, Él nos rescató y nos injertó en el olivo y nos dio un nombre nuevo, y escribió nuestros nombres nuevos en una piedrecita blanca, la cual la sabe solo aquel a quien se le es entregado en el día postrero. Así que agradecemos
Agradece a Dios por tan grande salvación que no ha sido comprada con oro ni plata, sino con sangre preciosa. Y dile: Señor, ventana de salvación ha llegado a mi casa. Seguirá mis generaciones. Seguirá a los que creemos en tu nombre. Seguirá nuestras vidas, Señor. Seguirá nuestras vidas, Señor. Bienaventurado todo aquel que invocar el nombre del Señor, y ese será salvo. En ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Aleluya. Tú has dado mandamiento para salvarme. Tú has dado una promesa para mi vida, para salvar mi familia, mi hijo, mi hija, mi esposa, mi vida, mis padres, mis tíos, todos ellos. Tú has librado un mandamiento para nosotros. Bendito seas ahora y siempre, Jesús. En el